Sí. Hola, hola, los que se están conectando. Voy a invitar a la doctora Rosy, que hoy tendría, para que nos platique un poquito de lo que viene siendo vivir con diabetes y también con una alimentación cetogénica. Ya está aquí. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Hola Eli, ¿bien y tú? Muy bien, también. Saludos de acá desde México hasta allá, hasta España. Sí, mira, unos cuantos kilómetros, ¿no? Pero bueno, Sí. ¿De qué pues parte de encantada. España? ¿De qué parte de Yo España? estoy en Cataluña, cerca de Barcelona. Ah, muy bien, muy bien. Rosy, pues qué gusto tenerte aquí. Va a ser un placer que nos estés contando sobre tu vida. Platícanos un poco de ti, qué es lo que haces. Platícame de cómo estás en esta alimentación. Cuéntame un poquito de tu vida personal. Claro, claro que sí. Mira, bueno, yo soy Rosy Yáñez, soy nutricionista, doctorada y realmente bueno, me dedico a esto porque yo vivo con diabetes tipo 1 desde hace 25 años y bueno, no llegué hasta alimentación cuando me diagnosticaron diabetes. Tardé unos años, fui empíricamente yo bajando los hidratos, porque tú sabes, cuando te mides la glucosa, tú te vas conociendo y observando mucho lo que te pasa. Y entonces, bueno, algo no me encajaba allí bueno, muchos hidratos, pero esto tiene una respuesta pues, que no, que es incontrolable, ¿no? Es una respuesta severa, en fin, los fui bajando, pero con miedo y sin saber cómo. Después de unos años, yo estudié la carrera de nutrición y conocí al doctor Stan Deloach, quien me presentó al doctor Bernstein, que bueno, es de hecho la única o las únicas personas que conozco con diabetes tipo 1 que hacen una alimentación baja en hidratos con el objetivo de normalizar los niveles de glucosa. Entonces, allí ya empecé a aprender muchísimo, a ganar mucha confianza en mí misma en las pruebas que yo ya había visto. Y bueno, y así fue como llegué a este tipo de alimentación baja en hidratos, a confirmarlo, ¿no? Como a realmente a integrar, ¿no? Como si te quieres quedar allí o no. Y bueno, y así pasó el tiempo, pero claro, es fácil querer quedarte allí viviendo con diabetes porque nunca ves tanta normalidad glucémica, es decir, de verdad estabilidad y que tú sabes también mucho de esto, y es fácil por eso quedarte, porque lo ves, porque tienes resultados y lo Claro, ves, es que no hay mucho más. claro. ¿Cuánto tiempo llevas en esta alimentación? Cuéntame. 15 años ya, mira, escondida estaba yo, empecé con mi blog, Diabetes Bien, ¿no? Que yo decía, todo el mundo tiene que enterarse de esto, ¿no? Que es Sí. como que todos, que quieres convencer a todos, ¿no? Luego con el tiempo me di cuenta que llegaba un poco fuerte, ¿eh? Los artículos que yo escribía desde mi experiencia y que no era para todos tampoco, ¿no? Y que cada uno tiene su tiempo de despertar o su tiempo de encajarlo con su propia experiencia, si es que le resulta o no. Y bueno, yo me quedé allí y luego mi objetivo fue quedarme embarazada, ¿no? Viviendo con diabetes tipo 1 y con normalidad glucémica. Entonces yo seguía haciendo una alimentación baja en hidratos. Bueno, gracias a Dios y gracias a mi trabajo pude tener un embarazo, bueno, bien, es decir, sin ninguna complicación diabética, que eso es mucho, y un parto normal, ¿no? Y bueno, y así, hasta hace 3 años me lancé al mundo online realmente. Yo quería hacerlo antes porque ya lo veía y tal, pero bueno, yo tengo 15 años de experiencia clínica acompañando personas con diabetes y personas sin diabetes con este tipo de alimentación. Desde que yo empecé, yo también la recomendé a todo el mundo. Y luego ya en personas con diabetes específicamente, pues me fui especializando sobre todo en la buena utilización, Eli, de insulinas y la medicación de forma efectiva. No solamente se trata de querer quitarla por completo, sino que te funcione para el objetivo de normalizar y que
Muchas veces no es quitarla, sino es que se utilice de forma efectiva para disminuir resistencia a la insulina. Entonces, siempre esta parte, ¿no? Que a veces cuesta entender, ¿no? Para las personas, porque dicen, sí, sí, mi objetivo es quitar la medicación. Yo entiendo, pero esa es una consecuencia de Así es. estar bien, no el objetivo, ¿no? Así es. Oye, y fíjate que yo que me dedico a esto de las dietas cetogénicas también, cuando uno se mete a este mundo, te das cuenta que muchas personas tienen miedo de entrar a cetosis porque piensan que van a llegar a una cetoacidosis, ¿no? ¿Cómo pasa en ese ramo tuyo de la diabetes que todavía está mucho más ligado una cetoacidosis con pacientes con diabetes? ¿Me puedes explicar un poquito de ese tema? Sí, es un miedo muy común, ¿no? Totalmente. Yo creo que por la similitud de las palabras en sí, no porque entonces se confunde, incluso los médicos y endocrinos nos confunden y nos meten miedo de esto, ¿eh? Y sin ir a la causa, ¿no? De qué causa, qué es, qué son cetonas, o sea, meterte al mundo y entonces entenderlo. Realmente, bueno, cetosis, producción de cuerpos cetónicos siempre está en un contexto normoglucémico o de baja insulina, bueno, las dos cosas, de baja insulina o adecuada y de normoglucemia. Y cetoacidosis es una complicación directamente relacionada con personas con diabetes donde hay un contexto de hiperglucemia, mucha glucosa en sangre y poca insulina, ¿no? Entonces, para que se dé cetoacidosis es un desequilibrio, es verdad, es un desequilibrio que es una complicación, es grave, pero se da por el contexto de hiperglucemia. Por lo tanto, en una alimentación cetogénica o baja en hidratos, sí que aumentaríamos producción bueno, más cetosis, pero si tu objetivo es normalizar otra vez los niveles de glucosa y acompañar no solo con la alimentación baja en hidratos, sino con la eficacia de la medicación, entonces de hecho vas a disminuir el riesgo de cetoacidosis, es decir, al contrario de lo que se piensa, ¿no? Que la cetosis te va a llevar a cetoacidosis, no, al contrario, porque estás disminuyendo hiperglucemia, que esta es la complicación y lo que queremos tratar en la diabetes, ¿no? Así es. Oye, Rosy, yo sé que cada paciente es muy diferente, todos tienen un camino diferente, pero en este tipo de alimentación baja en carbohidratos o una dieta cetogénica, ¿cuántos hidratos de carbono tú consideras esenciales para un paciente de diabetes, ya sea tipo 1 y un diabético tipo 2? Pues mira, partiendo del doctor Bernstein, él recomienda 30 gramos al día como forma de estabilidad. Yo no soy tan estricta, no cuento específicamente gramo por gramo, día por día. Tengo tendencia más intuitiva porque me ha funcionado y porque veo que esto dejar de estar midiendo todo el tiempo y pesando hace que tú también te encuentres más conectado con tu propia hambre, que te empieces a regular eso que perdimos y más en las personas con diabetes, porque te dicen, comes 5 o 6 veces al día, tienes miedo de hipoglucemia y perdiste esta regulación hambre-saciedad. Y puede ser que tengas trastornos alimentarios, que yo he tenido totalmente. Entonces, como para recuperar esto, si das un poco de libertad en cuanto a gramo por gramo, realmente se puede, bueno, 15 años lo he hecho así, no tengo ningún problema, es decir, no peso ni mido, ¿no? Sin embargo, sí que soy muy específica en cuanto a qué tipo de alimentos causan qué efecto. Esto sí, los agrupo bien, los conozco, sé la respuesta en mi cuerpo, entonces allí es donde cada uno tenemos que volvernos expertos, que tú haces muchas publicaciones al respecto y me gustan mucho, porque es allí la clave, o sea, te tienes que volver experto en tus respuestas, ¿no? En tu propio cuerpo y lo que necesita, ¿no? Entonces, yo, más que gramos, te diría que sí, puede ser que unos 30, 40 gramos al día podría ser allí más o menos lo que yo como. Incluso hay días que como menos, porque depende, ¿no? Porque además somos cíclicas las mujeres y entonces, bueno, yo voy un poco al día.
Claro. Oye, y siempre nos enfocamos en los carbohidratos. Cuando hablamos de diabetes, de cetosis, siempre estamos muy enfocados en los carbohidratos. Sin embargo, ayer me llegó una pregunta en mi Instagram que me decían, oye, es que también si tienes diabetes, tienes que controlar la grasa. ¿Tú sabes del tema? Platícame un poco de eso. Bueno, lo que se dice es, mira, en las recomendaciones tradicionales en diabetes se habla de, que son muy altas en carbohidratos, se habla de la relación, es decir, no solo el conteo de raciones de carbohidratos, sino el conteo de proteína, grasa o de ratio carbohidrato-grasa. Entonces, claro, al hablar de una alimentación baja en hidratos, ya no, esto ya no tiene ningún tipo de efecto porque estás disminuyendo los carbohidratos. Entonces, en una alimentación baja en hidratos, disminuye resistencia a la insulina. Es decir, bueno, beberte una media taza de aceite de oliva virgen extra no te va a subir, te va a subir muy poco la glucemia, esa es la realidad. Entonces, la gente que lo pregunta es porque sigue una alimentación alta en hidratos, que lo combina, que está hablando de pizza, que está hablando de... Entonces, yo esto nunca me funcionó, los 10 años que lo hice no me funcionó para normalizar mis niveles, entonces no lo hago, no lo recomiendo, no lo hago, entonces es esto. Ahora, la idea que a lo mejor va por allí de que si no comes carbohidratos y comes solo proteínas y grasas, no las tienes que cubrir con insulina, no es verdad. Todo lo tienes que cubrir, bueno, en diabetes tipo 2, ya sea con medicación o hay que mirar en qué etapa de la diabetes tipo 2 te encuentras para saber qué hay que hacer con tu cuerpo, responder a esa respuesta glucémica. Y en tipo 1 siempre hay que cubrir porque no tenemos insulina, entonces hay que cubrir sí o sí. Esto es falso de que sí, claro, porque todo sube. Los chicles sin azúcar suben la glucosa, es decir, Claro. todo sube, ¿no? Entonces, es eso, a lo mejor, ¿no? Estas ideas que no tenemos bien matizadas sobre, no es que sea la grasa, sí, sí que sube la grasa, sube la proteína en diferente proporción que los carbohidratos, pero es esto, ¿no? De que yo creo que está confuso el término de mezclarlo con carbohidratos y entonces le echan la culpa a las grasas y no es así. Es decir, ¿no? Si yo me como bacon o me como un huevo, a lo mejor me sube algo, pero muy poco. No, ¿no? El problema es si lo combino con qué, ¿no? Si lo mezclo con qué. Claro. Oye, y hablando de las proteínas, cuéntame, ¿cuánto es lo más recomendable en diabetes para llevar los gramos de proteína en el paciente? Mira, yo, como te digo, no cuento exactamente, sin embargo, sí, yo tiro más de proteínas que no de grasa. Yo sí, tengo esta tendencia, me refiero, no que disminuya la grasa, sino que eh, me enfoco en que las personas coman más proteína porque esto da saciedad, porque regula y estabiliza la glucemia, entonces que se centren en ello con su propia grasa. Por lo tanto, bueno, la grasa también está allí, porque además la grasa enlentece los niveles de glucosa, que esto no lo he dicho antes, ¿eh? Ojo, la grasa enlentece, por lo tanto hay una confusión allí que yo creo que no se sabe ni de qué están hablando exactamente cuando dicen grasa. ¿Sabes? Pero seguramente no están hablando ni de aceite de coco, ni de aceite de oliva virgen extra, tal cual. Vale, entonces, sí, yo soy de recomendación de tirar más de proteínas, pero por esto, porque da más saciedad y con su propia grasa, pero no soy de limitar, sino de que poco a poco, con el objetivo de normalizar los niveles de glucosa, se encuentre la cantidad que te sacie, ¿no? Y que no te llene, que ese es otro punto que hay que tratar, ¿no? Eh, Sí, porque si no, tu hígado empieza a producir glucosa por llenarte. Es que no. claro. Aquí lo que se me hace muy padre, que es como lo que tú incitas a hacer es que se conozcan, que a fin de cuentas cada paciente es distinto y hay que aprendernos a conocer
Y en el caso de un paciente tipo uno de diabetes tipo uno, pues hay que estarse checando glucosas y hay que estar viendo qué es lo que cada paciente le altera un poco más, porque ahora sí que todos somos diferentes, ¿no? A eso voy muy de acuerdo contigo, porque es conócete, vive, y ahora sí que es un estilo de vida y no puedes estar toda la vida pesando y midiendo todos tus alimentos, ¿no? Oye, Rosy, platícame un poquito. El ayuno hoy en día está muy de moda. Cuéntame, ¿tú qué piensas del ayuno y la diabetes? Pues mira, yo tengo 2 años de experiencia, haciendo, no tengo mucho más, no tengo mucho más experiencia y dieta cetogénica que no en ayuno, pero al descubrirlo, la verdad es que ha sido como todo bueno, un hallazgo por los beneficios que tiene y al descubrirlo en mí misma, ¿no? Realmente. Sí, es una herramienta que también para la diabetes sirve muchísimo. Para la diabetes tipo 2, vamos, ya no se diga, es una herramienta fundamental, además de low carb, porque disminuye resistencia a la insulina, vamos, ¿no? Sobrepeso, esta ansiedad de estar comiendo, pero bueno, ya sabes que se tiene que dar de forma progresiva. Y en diabetes tipo 1, claro que es una herramienta también, porque tenemos resistencia a la insulina, porque no producimos, ¿no? Entonces, sí, claro que es una herramienta para controlar también gastroparesia, que es una complicación, bueno, muy frecuentemente encontrada en diabetes tipo 1, que es una digestión lenta. Eh, entonces, sí, es una herramienta que sirve mucho, pero como siempre digo, a veces no me gusta hablar muy abiertamente porque no me gusta que la gente, sin tener todas, ¿no? Las herramientas, se ponga a hacerlo y luego dice, no sirve. No, pero no es que no sirva, lo que pasa es que igual querías llegar al 10, ¿no? De la noche a la mañana, ¿no? Y no se puede. Y menos Así es. viviendo con diabetes, menos viviendo con diabetes. El cuerpo se tiene que adaptar a, primero, quitar glucotoxicidad de todos los años que llevas con niveles de glucosa altos, esto en primer lugar. Luego, adaptarse a bajar los hidratos y adaptar la gestión de la medicación, la que estés utilizando. Luego, ya después de unos 2, 3 meses, a lo mejor podría ser, después de normoglucemia, incorporar de forma progresiva ayuno, claro que sí. Pero ¿Cuántas sí, son las, definitivamente. Sí. ¿Cuántas son las horas máximas que tú recomiendas de ayuno? ¿Y cuánto pudiéramos decir que podemos iniciar haciendo un ayuno un paciente con diabetes? Pues eso, que diabetes tipo 2 es que depende, ¿no? Yo primero es normalizar los niveles de glucosa. Primero, esto es muy importante, esto es fundamental. Si no hay estabilidad glucémica, no va a funcionar, porque entonces estás con picos y entonces tienes más desorden hormonal. La insulina no es solamente un parche que ponemos, como nos han dicho los endocrinos, para comer hidratos, no. La insulina tiene que ver con un montón de ejes hormonales. Entonces, eh, si quieres ir, ir arreglando ese deterioro o desajuste de ejes hormonales, analizar los niveles de glucosa. Entonces, cuando llevas un tiempo con normalidad glucémica, bueno, sí, unos 2, 3 meses, a lo mejor se podría pensar en incorporar, ¿no? Depende de cada caso también, Pueden ser porque ayunos. si tenemos una persona con obesidad y tal, ayunos, yo es que he visto, en mi experiencia clínica, Eli, he visto que desde 12 horas funciona muy bien, es decir, hay gente que Sí, se puede quedar allí, sí. claro, yo soy de esa idea. Yo soy de la idea que el ayuno natural todos lo pudiéramos hacer. 8 de la noche, 8 de la mañana y sigue siendo un ayuno, pero de repente hay mucho miedo con la palabra ayuno y Uh pensamos que -huh. el ayuno tiene que ser de días o tiene que ser de saltarnos muchos tiempos de comida y algo que funciona y que sí todos lo podemos implementar en nuestro día a día, siendo quien sea, 8 de la noche, 8 de la mañana. Es tu tiempo donde tienes que dejarle también al ciclo circadiano hacer su tarea, ¿no? Entonces, Total. aquí hay algo que les quiero dejar bien en claro. Como dice Rosy, se puede, hay que irse conociendo cada paciente, pero no se me vayan a ayunos muy prolongados cuando de repente no vienen haciendo ni ayunos de 12 horas. Entonces, eso es importante.
tocar este tema. Sí se puede, cada paciente es distinto y no se vayan por ayunos de verdad muy, muy prolongados solamente porque está de moda. Ahora sí que más si tienen diabetes tenemos que checar esa parte. Sí, qué bien Este, que lo dices, porque hay un error allí, ¿no? De aguantar. Yo digo, si lo vas a hacer por aguantar, no lo hagas, porque te va a no, subir cortisol y entonces vamos a tener resistencia a la insulina porque estás elevando hormonas contrarreguladoras. Es que no lo hagas, no, aguantar así no. es. O Entonces, como sí, castigo, de repente el fin de semana se salen, el domingo comen algo que no y se castigan y hacen un ayuno de 36 horas. O sea, no es así, no es la idea, no es la solución. no es Es algo, fisiológico, sí, claro, no. es algo de gusto donde el cuerpo ya te va avisando, oye, en este momento no te ganas de comer, Muy bueno, bien, podemos prolongarlo un poco, ¿no? Oye, sí. Rosy, ayer me llamó mucho la atención que hiciste ejercicio, te tomaste tu glucosa antes de hacer ejercicio y después de hacer ejercicio y me pareció que no se movió nada. ¿Me puedes explicar un poquito de eso? Bueno, es complejo, ¿eh? Pero pues es que el ejercicio es así, que fueron 5 minutos, ¿eh? Pero es un ejemplo de cuando la insulina está bien ajustada, que no se mueve. Ay, no sé, ¿te quedaste allí parada, Eli? Ya, yo te veo, ¿Ahora me aquí escuchas? estamos. Sí, Ah, vale, vale. sí. Entonces es cuando esto, ¿no? Que la insulina está como muy ajustada, entonces la glucosa no se mueve, que eso es una ventaja, pero depende, ¿no? Es que el ejercicio hay muchas variables, Eli, muchas variables del tipo de ejercicio, la intensidad, la duración, ¿no? Entonces todos estos factores hay que tomarlos en cuenta, sobre todo en diabetes tipo 1, para gestionarlo y que sigas teniendo normoglucemia, que no es fácil, no es nada fácil. Pero sí, sí que puede pasar. Mira, que no se mueva, sí, mejor, Sí, ¿no? claro. Pero Y como dices tú, que fueron 5 minutos, ¿no? Porque en mi experiencia he visto que cuando de repente hacemos ejercicio de intensidad, la glucosa tiene, tampoco no es un pico muy alto, pero es también una cuestión de minutos. Al ratito ya estamos otra vez con nuestra glucemia normal. Este, eso pasa en personas que a lo mejor no tenemos ninguna patología, pero no sé en ustedes hasta cuánto llegue a subir ese pico de glucosa o si llegue a ser un pico de glucosa el haber hecho ejercicio de alta intensidad. Platícame un poco. sí, 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 en ejercicio de alta intensidad y de fuerza, sí, hay hormonas contrarreguladoras que hace que suba, ¿no? Que sube la glucemia. Entonces, como en tu caso, como en ti, que tu cuerpo mismo lo regula, eso es lo que buscamos nosotros, ¿no? Es decir, yo siempre opto por que las personas con diabetes tenemos el mismo derecho de tener directrices saludables personas sin diabetes. Y esto, bueno, esto no, realmente sería un derecho, ¿no? Pero no Claro. lo veo, no lo veo en endocrinos ni en médicos, de hecho se asustan si llegas con una glicada normal de 5 o menos, te miran allí como raro, como que te quieres suicidar y yo digo, bueno, ¿tú cuánto tienes, no? Es decir, no, yo quiero optar por los mismos, por la misma calidad de salud que tú, ¿no? Entonces, Claro. bueno, es esto, ¿eh? Que no es de cuánto llega a subir, sino de que queremos tener normalidad glucémica antes, después del ejercicio, antes y después de las comidas y todo el tiempo para evitar las complicaciones diabéticas que vienen de allí. No vienen por tener diabetes, sino vienen de anormalidad glucémica. Entonces, bueno, es esto, ¿eh? Claro, y ahora sí que como dices tú, pues conocerse. Conocerse me imagino que es parte de el estarse pinchando a cada ratito, que hoy en día hay una maravilla de Abbott que te puedes poner y que te estaba diciendo cómo van tus glucosas, que eso es algo increíble también. Y pues bueno, aquí tengo una pregunta también, Rosy, de Story, bueno, Story Boss. Dice, ¿cómo bajo de peso si soy diabético? Digo, es diabetes tipo 1. Sé que cada paciente es distinto, pero ¿qué recomendaciones nos puedes dar tú ahí? Eh, bueno, disminuir hidratos, hacer alimentación baja en hidratos. Para mejorar tu composición corporal, ay, ahora se me han quedado los comentarios aquí, ya.
para mejorar tu composición corporal, como lo de la medicación que mencioné, es una consecuencia de un trabajo integral, ¿no? Sabemos que el sobrepeso y obesidad es multifactorial. Y quien diga solo se debe al exceso de insulina o solo se debe a la ansiedad por carbohidratos o solo se debe, se está quedando corto, es limitado, es multifactorial el sobrepeso, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, tendríamos que mirar, ¿no? De forma integral cómo estás, cómo te encuentras, dónde está esta resistencia a la insulina o exceso de insulina, cómo está tu alimentación, si tienes normalidad glucémica, pero cuando tienes normalidad glucémica va a ser más fácil, porque entonces, bueno, ya estamos, insulina que pone sea efectiva, y por lo tanto la consecuencia será que sea más fácil lograr. Luego hay que trabajar con ejercicio, por supuesto, hay que mirar el estilo de vida que está haciendo, ¿no? En fin, ¿no? Varios factores que tú ya conoces, Eli, para abordarlo de forma integral. Claro, no es fácil, claro, Claro. porque sí no es fácil porque pues no tenemos esta hormona fundamental, ¿no? Y si la tenemos, pues es lógico equivocarse y entonces tenerla en exceso y guardar más grasa, o sea, no es fácil y sobre todo para las mujeres, pero es eso, que es una consecuencia, ¿no? De un trabajo integral. Así es. Voy a hacer un paréntesis. Quien tenga preguntas las puede ir dejando aquí y ahorita con todo gusto se las puede ir contestando la doctora Rosy. Y bueno, aquí algo que es también muy recomendable es acudir con un profesional de la salud. Si de repente no tienen con quién acudir, Rosy nos puede contar, aunque esté lejos, ella tiene unos programas muy padres en esta cuestión donde los puede estar guiando. A ver, platícanos, Rosy, un poquito de eso. Sí, claro, tengo programa. Mira, todo esto de conocimiento que a mí me hubiese gustado que me dijeran cuando empecé low carb y sobre gestión, buena gestión de medicación, sobre mitos y verdades del colesterol, bueno, y luego personalizado, que yo viese al profesional que me entendiera, que vive con diabetes, pues lo tengo en un programa de diabetes tipo 1 y en otro de evita, o revierte o resetea la diabetes tipo 2. Es decir, que es para todo el mundo estos programas, para los que tienen resistencia a la insulina, por ejemplo, de 5 semanas y para los con diabetes tipo 1. Entonces, en este programa, además de los vídeos, tengo ejercicios prácticos, descargables, sesiones personalizadas, un grupo en línea, es decir, todo, porque yo sé que somos muy distintos y dependiendo del carácter podemos sentirnos mejor en grupo o mejor de forma personalizada o mejor vídeo detrás, en fin. Entonces todos estos recursos los tengo para que pueda llegarte y que lo que no te han contado de detalles, hay muchos detalles detrás de solo parcharte insulina y contar raciones de hidratos. Es que no funciona, de hecho. Entonces, todo con el objetivo, otra vez, de normalizar los niveles de glucosa, es decir, de tener una glicada de 5,4 o menos. Ese es el objetivo de mis programas, que quede claro, porque también a veces me encuentro, ¿no? Que la gente llega con el objetivo de quitar medicación. Bueno, será una consecuencia, pero el objetivo es normalizar los niveles de glucosa. Así es. Oye, ¿y dónde pueden ellos meterse para checar a qué programa se pueden meter? ¿Cómo lo Sí, obtienen? mira, en mi perfil, bueno, mi página es diabetesbien.com y en mi perfil, mis mejores recursos es diabetesbien.com/go. Y Ok. allí, bueno, pueden ver mis mejores posts de normoglucemia, mi canal de YouTube, vídeos y mis programas que tengo ahora, que mismo esta semana comenzaron. Si hay alguien que quisiera que lo informara, claro, puede contactar directamente y podemos comenzar, porque comenzaron ayer. Entonces, se pueden Ok. apuntar, pero cada mes y medio más o menos los voy lanzando. Ok, muy bien. Entonces, de todos modos, ahí toda la información está en tu Instagram, que yo también lo voy a postear en un ratito. Oye, Rosy, me quedó una pequeña duda. En estos programas que tú manejas, por ejemplo, ¿qué opinas de las colaciones? ¿Manejas o no colaciones? ¿Cómo se le hace? Porque hoy en día, si de por sí venimos con ese mito de que tienes que estar comiendo a cada rato tus 5 comidas, ¿cómo se maneja, ya sea con diabetes tipo 1, con diabetes tipo 2? Cuéntame un poco de eso. Sí, es que hay que ver la causa, de dónde vinieron esas colaciones.
Y todo fue por tapar los picos de insulina tan grandes, ¿no? O por el miedo a hipoglucemias. Y la causa de las hipoglucemias siempre es un exceso de insulina o de medicación. Es decir, que no encaja nada, todo va a ciegas y nada tiene un seguimiento y continuidad. Entonces, en mis programas enseño a que todo vaya engranando y que entonces entiendas. Las poblaciones por sí mismas es que no tienen ningún tipo de objetivo, pero depende de cada persona, por supuesto, porque si hablamos de niños o adolescentes, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor les viene bien o su regulación está mejor con 4 comidas, 5 comidas, bueno, se puede mirar, claro que sí, ¿no? Pero es ir regulándose y también ir conociéndose, pero que sean obligatorias, no, por supuesto que no, no, que no son, de Claro. hecho, serían otro estímulo más que te sacaría de la estabilidad glucémica, claro. Así es. O sea, aquí lo que tengo entendido es que tus programas son completamente personalizados y que vas de la mano con los pacientes y qué mejor que sea alguien que los entienda, ¿no? Alguien que lo está viviendo también y sabe qué recomendaciones dar, cómo se llega a sentir el paciente. Así que se me hace padrísimo esto que estás haciendo porque también es parte de ayudar, ¿no? Y más que nada también quitar este mito de la dieta cetogénica que hace daño o una dieta baja en carbohidratos que hace daño para la diabetes. Nos hace falta mucho por hacer todavía, pero que hoy en día ya hay estudios científicos que lo avalan, ¿no? Y que hay personas que lo están viviendo y como dices tú, te sientes de la mejor manera y qué mejor que compartirlo con todos los demás. Sí, claro que sí, por supuesto. Quien quiera ver otra manera, ¿no? De tratar y de que sí se puede. Porque mira, estos son de los testimonios que me dejan, y de las opiniones, que es como, nadie me había hablado que podía tener normalidad glucémica. Nunca nadie me lo había dicho, me lo había contado y me lo había demostrado. Sí, eso es increíble que tú dices, qué fuerte, es que no puede ser, claro que sí, ¿por qué no? ¿No? O sea, sí, Claro. ¿no? Es decir, que solo por tener la etiqueta de diabetes ya van a venir complicaciones, ya estás predestinado o crucificado a morirte y a vivir de la peor forma, pues entonces, ¿de qué sirve, no? La insulina, ¿de qué sirve la medicación que tenemos? ¿De qué sirve? Nada. Bueno, a lo mejor lo que falta es la alimentación, que nos hemos equivocado, ¿no? O se han equivocado y han recomendado una alimentación que no es favorable para nadie, y menos Así para es, personas con diabetes. Sí, no, así es es. increíble, ¿eh? Y sobre todo que vamos evolucionando y que todo va cambiando y no nos podemos quedar como con todo lo que antes se mencionaba y se decía, ¿no? La medicina va cambiando y nosotros como profesionales de la salud nos tenemos que estar cada vez actualizando y actualizando para poderles dar toda esta información a los pacientes. Y ahora sí que invitarlos a que lo vivan y que si ahí es su camino y se sienten a gusto, pues que lo hagan ahí y que como dices tú, vayan viviendo cada vez lo más normal posible, que eso es algo que se está buscando en cualquier patología. O sea, hablamos de un hipotiroidismo, hablamos de una persona que tenga síndrome de ovario poliquístico. Es buscar el estar lo más normales posibles, porque no hay tantas opciones para poder hacerlo, pero simplemente estamos un poquito desinformados, ¿no? Sí, 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 totalmente. Qué bien que dices esto de que sí, yo, mis objetivos es que consigamos o que aprendamos a normalizar, pero lo que dijiste me parece muy bien, de que luego con cada uno lo acompaño a que descubra en qué ritmo hacerlo, porque es que cada uno, yo creo que yo me tardé como unos 2 años, mientras que fui integrando todo, que yo decía, y haciendo pruebas y decir, me quedo con esto o no, porque yo tenía mucho miedo, claro, es que, ¿no? El colesterol, los riñones, yo tenía miedo, ¿eh? No. Entonces, yo acompaño también a las personas a que se enteren, ¿no? Aprendan lo que hay y luego, pues que lo apliquen conforme ellos lo quieran aplicar, que también esa es otra. Y esto, como dices, ¿no? Sí es muy individual, su progreso es muy individual y su proceso, ¿no? Rosy, pues está padrísima la labor que haces. Me da mucho gusto encontrarme con personas como tú que están compartiendo su experiencia y que aparte estudian del tema y que lo saben, que lo viven. Así que ayúdame dando tus redes sociales para que los demás puedan estarte contactando y que las personas que tienen diabetes y tienen ese interés en bajar de peso, en tener una normoglucemia, que te contacten
para que puedan ir de la mano juntos. Claro que sí, gracias Eli, gracias a ti y yo encantada de hablar contigo también, ¿no? Que compartamos este tema ahí apasionante y yo te espero también en mi canal, ¿eh? Claro que sí, cuando Quedamos, gustes. claro que sí, un abrazo muy grande. Igualmente, tus redes sociales, Ay, platícame cuáles perdona, son. diabetes bien. Estoy en Diabetes bien. Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, diabetes bien. Sí, sí. Está perfecto. Muchísimas gracias. Te agradecería si me pasas algunos estudios que tengas de dietas bajas en carbohidratos, En y diabetes. diabetes para Sí, empezarlos a compartir también al ratito. ¿Sale, Rosy? claro que Muchísimas sí. gracias a todos los que se conectaron. Gracias por haber estado acá. Y pues saludos hasta allá, Rosy. Adiós, Eli, Que gracias. estén muy bien. Chao, Bye. chao.